Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer el termómetro para barbacoas de Sonoff. Adelante al intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por confiar nuevamente en el canal y enviarme su nuevo dispositivo, un dispositivo que me ha sorprendido mucho, el termómetro para barbacoas. Quien sea aficionado a la cocina, quien le guste cocinar, seguro que ha escuchado hablar de este tipo de dispositivos que lo que se hacen es pinchar en la carne y así según la temperatura de la carne sabemos si ya la tenemos en el punto que nos gusta o no, es decir, si la tenemos un poco cruda, si la tenemos ya al punto, si la tenemos ya más cocida. Aquí cada uno tiene sus gustos y cada uno la quiere en su punto. Después de estos termómetros los hay de muy básicos y ahora Sonoff ha sacado este, que además lo podemos integrar a la aplicación de Welling y podemos monitorear en todo momento cómo está el trozo de carne que estamos controlando. Así que ya no hace falta estar allá al lado de la barbacoa para controlarlo, sino que a través del teléfono podemos ver a qué temperatura está y sabremos cuándo ya hay que sacarla. Ahora pues ya vamos a hacer el unboxing, vamos a ver este dispositivo, vamos a ver qué incluye esta caja y después pues como no lo vamos a integrar a la aplicación de Welling y lo tendremos que probar. Así que venga, vamos por el unboxing. Bueno, pues aquí tenemos la caja de este termómetro para barbacoas. Aquí vemos una foto, podemos pinchar hasta hamburguesas si queremos, podemos pinchar chuletones, pollo, todo lo que queramos. Lo podemos pinchar y nos va a decir la temperatura. Después aquí al lateral nos dice el modelo que es BMT01. Aquí no tenemos nada más, tenemos el modelo y aquí tenemos algunas de las especificaciones del dispositivo. Pues bueno, tiene detección de temperatura, lo podemos controlar por la aplicación del teléfono, la de Welling. Tiene alertas de temperatura, es decir, cuando la carne llega en su punto nos va a avisar. Tiene un temporizador, tiene estadísticas de temperatura y podemos utilizarlo tanto en grados Fahrenheit como en grados Celsius. Ya vamos a proceder a abrirlo. Bueno, como siempre, pues viene muy bien presentado. Vamos a ver qué tenemos aquí, que tenemos como un estuche que dentro, ¿vale? Dentro tiene los pinchos, ¿vale? Tenemos que vigilar que aquí hay un protector de plástico, sobre todo quitarlo a la hora de ponerlo a la carne, ¿vale? Pero va bien de tenerlo protegido. Este cable voy a medirlo. Siempre me pedís la medida de los cables, pues voy a dar una medida orientativa de qué hace el cable, que yo creo que muy largo no es. Pues este cable lo he medido aquí y hace un poco más de 1 metro, debe hacer 120 centímetros, algo así aproximadamente. Aquí tenemos esto para ponerlo a la barbacoa, pincharlo entre los hierros y después aquí podemos poner el pincho y sabemos la temperatura que está el fuego, la barbacoa. Si queremos controlar el fuego, pues lo podemos hacer. Esto también ya lo vamos a ver ahora en la cocina. Aquí tenemos un imán para colgarlo. Esto lo ponemos en un sitio metálico. El dispositivo creo que tiene una parte imantada también, pero claro, el dispositivo sobre todo no lo podemos poner en zonas muy calientes porque se va a estropear. Después aquí lo tenemos, lleva esto para colgar, lleva... A ver si lo puedo sacar. A ver si lo puedo sacar. Porque va un poco fuerte, la verdad. Pues no lo puedo sacar. Bueno, ahora no lo voy a sacar. Aquí tiene como para dejarlo así y que se vea. Aquí hay el compartimiento de las baterías. Vamos a sacarlo. Ya viene con 2 pilas y utiliza 2 pilas
AAA de esta que son de las pequeñitas. Vale, le voy a quitar el protector ya para activarlo. Y vemos que ya se ha puesto en funcionamiento. Aquí teóricamente nos tendría que decir la temperatura. Aquí nos dice la batería que queda. Y creo que podemos conectar 4 pinchos, que son 1, 2, 3, 4. Vale, solo lleva 2. Después si queremos 4, pues tendremos que comprar 2 aparte. Y no lleva conector para nada más. Vale. En principio, la primera vez que se pone en marcha ya entra en modo emparejamiento, así que voy a abrir la aplicación y vamos a probarlo. Voy a quitar esto que no hemos acabado de ver. Bueno, solo hay unas instrucciones y el manual. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner a grabar el teléfono. Y voy a entrar a la aplicación de WeLink. Teóricamente aquí hay un código QR, sí que casi no se ve, pero espero que el teléfono lo lea. Así que lo vamos a poder emparejar por código QR. Vale, aquí estoy dentro de la aplicación de WeLink. Le voy a dar al símbolo más de aquí arriba a la derecha. Le vamos a dar en escanear. Lo vamos a girar y vamos a escanear el código, a ver si lo lee. Vale, lo ha leído perfectamente. Le vamos a dar en añadir dispositivo. Aquí tenemos instrucciones, tenemos que quitar la batería, ponerlo en modo emparejamiento por si acaso. Vamos a pulsar durante 5 segundos el botón. Vale, ya vemos que aquí parpadea un símbolo que antes no estaba. Debe ser algo que está en modo emparejamiento. Siguiente. Efectivamente está parpadeando. Ya lo he encontrado. Le voy a dejar este mismo nombre. Y aquí lo tengo. A lo que voy a hacer es conectar esta sonda. Y vamos a ver si nos da la medida. Voy a conectar aquí mismo. Y ya nos está dando una temperatura de 25 grados. No sé si se ve en la cámara, espero que sí. Voy a tocar con el dedo así, a ver si sube. Vale, vemos que rápidamente la temperatura está subiendo. Aquí en el teléfono, de momento no nos detecta la temperatura. Vale, ahora me dice que está conectado, me ha detectado la batería que está llena y tendría que detectar la temperatura. Veo que conecta por Bluetooth con el teléfono. Vale, esto tenemos que tenerlo presente, que con el teléfono conecta por Bluetooth, así que no nos podremos alejar mucho de la barbacoa cuando estemos cocinando la carne. De hecho, por seguridad tampoco he recomendado hacerlo. Lo que no sé es por qué no me detecta la temperatura. Vale, porque aquí tenemos las 4 probetas. Probeta 1, 2, 3, 4. Yo lo he conectado en la 3. Y en la 3 efectivamente sí me da la temperatura. Vamos a poner aquí, vamos a ver si se sincroniza muy rápido o no. Vale, vemos que es instantáneo, se sincroniza al instante. Después tenemos que tener presente esto. Aquí tenemos probeta 1, 2, 3 y 4. Yo como tenía seleccionada la 1, por eso no detectaba la temperatura. Cuando le he puesto la 3, que es donde lo tengo conectado, que aparte de que la pantalla también me lo dice, la 3, no sé si ver que me pone 3 aquí. Después ya ha detectado enseguida la temperatura.
Bueno, pues ahora ya solo falta ir a la cocina y probarlo in situ. Si estás interesado en comprar este dispositivo y quieres un 10% de descuento, lo haces a través del enlace que está abajo en la descripción, te llevará a la tienda oficial de Sonoff y al momento de pasar por caja aplicas el código Tecnoifoto Sonoff todo junto. Así te van a aplicar un 10% de descuento. También si eres usuario de Letishop, suelen aplicar alrededor de un 5 o un 6% de cashback, pues que también es un dinero que te será devuelto. Seguimos. Para la parrilla de este tipo que tengo yo, se recomienda no poner la carne hasta que esté a una temperatura alrededor de 180 grados, o sea que aún le falta un ratito. Si tú tienes una barbacoa de leña, de carbón, se recomienda esperar a poner la carne a una temperatura alrededor de los 250 grados. Recordemos que este dispositivo de Sonoff puede medir hasta los 300 grados. Después vamos a esperar que caliente y después aquí pues ya tengo mi trocito de carne preparada también y un poco gorda para ver cómo se cuece bien de dentro con la ayuda de este dispositivo. Ahora está a 110 grados. Voy a esperar que alcance los 180 grados aproximadamente y regreso. Bueno, mi parrilla parece que se queda alrededor de los 150 grados. Es una parrilla pequeñita y no da para 180 grados. Después lo que voy a hacer es conectar la segunda sonda aquí, como podemos ver. Está a 155 grados. A ver si la cámara lo enfoca. Aquí lo tenemos, 159. Parece que muy despacito va subiendo. Me esperaré un momentito más. Y como vemos ya tengo las dos sondas preparadas. Una que es esta la que me da la temperatura de la parrilla y esta que me va a dar la temperatura del trozo de carne. Y yo creo que se regula a los 150 grados. Después lo que voy a hacer yo ya es poner el trozo de carne aquí y le voy a pinchar pues el segundo pincho que tengo. Recordemos que con esta entrega pues vienen dos pinchos. Voy a poner el número 2. Yo ya veo que se queda alrededor de los 150 grados. Voy a poner el 2 y vemos que está a 19 grados. Aquí también pulsando este botón de en medio pues cambiamos entre uno y el otro. Voy a poner un poco de sal. A mí me gusta la sal gorda para la carne. Y un poco de pimienta, una mezcla de 5 pimientos. Teóricamente, para que la carne esté al punto, que es como me gusta a mí, está alrededor de los 40 grados. Vemos que está a 11, lo acabo de poner, lógicamente falta darle la vuelta, pero en el centro de la carne, que es donde tenemos que tener la punta, tiene que estar alrededor de los 40 grados. Esto es al punto. Si a ti te gusta más cocido, pues será una temperatura quizá de 45. Si te gusta pues más crudo aún, será pues a 35-36 grados. Esto cada uno pues una vez tenga el dispositivo tiene que estarlo probando. Como vemos, despacio va subiendo la temperatura interior en el dispositivo. Ahora está a 13 grados y bueno, pues tarda un ratito en cocerse. Ahora está a la mitad de lo que quiero. Yo quiero a 40 grados, que me han dicho que es el punto, que es como me gusta a mí la carne. Como está a 20 grados, pues lo que voy a hacer es darle la vuelta. No sé si es lo correcto. Es la primera vez que cocino con algo de este tipo. Vemos que por este lado está bastante bonito. Si alguien sabe pues cómo funciona esto de la temperatura, lo invito a que nos lo deje en comentarios. Ahora lo vuelvo a pinchar aquí. Y ahora sí, ya que le estoy dando la segunda vuelta, lo voy a esperar que llegue hasta los 40 grados. Siempre y cuando no lo vea rojo por fuera. Tampoco me gusta rojo por fuera. A mí me gusta el punto. Que es el punto aquel en que aún está un poco rojizo, pero que ya se empieza a ver cocido. Parece que ha bajado un poco a 27. Bueno, pues paciencia. Vamos a esperar a ver cuando llegue a los 40 grados cómo está.
También he visto gente que lo pincha por aquí. Quizás es una buena idea pincharlo por aquí, así seguro que queda al centro y no hay peligro de que atraviese, o sea, pincharlo por uno de los extremos. Pinchando por aquí ya me está dando una temperatura de unos 43 grados, o sea que para mi gusto en teoría tendría que estar bien. Aquí estoy pensando, quizás es una buena idea pincharlo aquí así. Bueno, pues lo que voy a hacer es apagar la parrilla. Teóricamente ya está la temperatura hasta pasada de como me gusta a mí. Ya apago la parrilla, pongo un plato aquí y vamos a ver cómo está este trozo de carne. Lo voy a cortar aquí, lo vamos a ver. Voy a apartar la parrilla para atrás. Aquí pongo un plato, pongo el trocito de carne y vamos a cortarlo. Vamos a ver cómo está de dentro. Esos trozos gordos a veces son un poco difíciles de cocer. Bueno, está bastante bien. A mí me gusta un pelín más cocida. Espero que se vea aquí cómo ha quedado. A ver si la cámara lo enfoca. Si no, lo subo y a ver que le dé el enfoque. Vemos que ha quedado bastante roja de dentro. Y yo había pinchado por este lado. Vamos a cortar este lado a ver cómo está. Y bueno, pues mi temperatura ideal no son 40 grados, será un poco más, pero bueno, es cuestión de ahora ir probando, ir investigando y ver cómo funciona este dispositivo. Antes de acabar, quiero que veamos algunas cosas que me había pasado. Por ejemplo, aquí en la aplicación, si vemos aquí donde pone Set Temperature Alert, aquí podemos poner que no haya ninguna alerta, pero podemos, por ejemplo, que nos avise cuando la temperatura ambiente, pone aquí, yo entiendo que es la temperatura de la parrilla, esté a la temperatura que nosotros deseamos. Venimos aquí y seleccionamos la temperatura que deseamos. Y después aquí tenemos diferentes tipos de carne. Y por ejemplo, la que he hecho yo, lógicamente me he equivocado. Yo había entendido que era 40 grados el punto medio, resulta que es a 63, por eso me ha quedado cruda. Después seguramente si hubiera esperado a los 63 grados la habría tenido al punto como a mí me gusta. Y después, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de carne que podemos seleccionar. Vemos que también tenemos pescado. Si no, también podemos poner una temperatura manual para que nos avise. Y después si venimos aquí arriba a los tres puntitos, tenemos varias opciones, es donde podemos actualizar el dispositivo y todo, pero lo más interesante es que podemos calibrar el dispositivo. Si vemos que tiene algún error, venimos aquí y podemos calibrar cada una de las probetas que tiene, pues sumando algún grado o restándole algún grado. Bueno, pues ya hemos visto que este dispositivo, como todos los de Sonoff, funciona perfectamente. No nos ha dado ningún problema a la hora de emparejarlo con la aplicación, no nos ha dado ningún problema a la hora de tomar la medida del trozo de carne. Ya solo falta hablar del precio, porque quien haya estado viendo dispositivos de este tipo sabe que la mayoría son bastante caros. Pues Sonoff nos vuelve a sorprender y este dispositivo tiene un precio de prácticamente $20, son $19,90, que si además utilizas el código de descuento Tecnoifoto Sonoff todo junto, que te lo dejo aquí también en la descripción, te van a hacer un 10% de descuento. Y ya sabes que en la tienda oficial de Sonoff, si eres usuario de Letishop, también vas a tener un porcentaje de descuento. En últimos vídeos hay gente que me ha dicho que ha intentado aplicar el código en AliExpress y que no le funciona. Lógicamente este código no es para AliExpress, es para la tienda oficial de Sonoff, que tienes el enlace también abajo en la descripción. Este código no os va a funcionar en AliExpress. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.